Buen día, soy la doctora Ángela y en este video hablaré sobre los huesos del brazo. Primero hay que entender que el brazo es el segmento del miembro superior que se va a extender desde el hombro hasta el codo. Por lo tanto, el único hueso del brazo va a ser el húmero que tenemos ahí en la imagen. Y este húmero va a estar articulado con la escápula a través de la articulación glenohumeral y en la porción inferior va a estar articulado con el radio a través de la articulación húmero-radial y con el cúbito o ulna a través de la articulación húmero-cubital. Empezaremos a analizar las partes del húmero. En la pantalla tenemos una imagen del húmero derecho y la primera es una visión anterior y la segunda es una visión posterior. Primero en el círculo rojo tenemos encerrado la cabeza del húmero, que va a ser la estructura que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. En esta imagen les encerré en un círculo amarillo el tubérculo menor, que realmente solo se puede ver en la primera imagen, ya que este se encuentra anteriormente en el húmero, y ahí se va a insertar el músculo subescapular. En esta otra diapositiva vemos el tubérculo mayor que se encuentra en una posición lateral, por eso es que se puede ver en las dos fotos. Y en este tubérculo se va a insertar el músculo supraespinoso. El cuello anatómico va a ser el surco que va a separar a la cabeza del húmero con los tubérculos. Y el surco intertubercular es el que va a separar al tubérculo mayor del tubérculo menor y a través de él va a pasar el tendón del bíceps braquial. El cuello quirúrgico lo señalé con una línea azul en la imagen y pueden ver que se encuentra de manera distal a los tubérculos, y es importante porque es el lugar donde con más frecuencia se van a dar fracturas. En el cuerpo del húmero, en la porción anterior vamos a encontrar la tuberosidad deltoidea, donde se va a insertar el músculo deltoides, y en la porción posterior del cuerpo se va a encontrar el surco del nervio radial, donde va a pasar el nervio radial y la arteria braquial profunda. En esta imagen podemos ver en manchas azules y rojas cómo es que el húmero va a hacer la inserción de muchos músculos o de varios músculos. Algunos de estos van a ser el pectoral mayor, el músculo coracobraquial, el músculo deltoides, el músculo redondo mayor, el músculo braquial y el músculo dorsal ancho. Esta imagen es de la porción distal del húmero y podemos ver los llamados epicóndilos, el lateral y el medial. Vemos que el medial es más prominente. Y en estos epicóndilos se van a insertar varios músculos. En la porción lateral se van a insertar los músculos extensores del antebrazo y en el epicóndilo medial se van a insertar los músculos flexores del antebrazo. Por último tenemos que la porción más distal del húmero se le va a llamar cóndilo y este cóndilo se va a articular con los huesos del antebrazo. Este cóndilo va a estar formado por un capítulo que se va a articular con el radio y una tróclea que se va a articular con el cúbito. También el cóndilo va a tener unas fosas anteriores que van a ser la fosa radial y la fosa coronoidea y una fosa posterior que es la fosa olecraneana. En la correlación clínica les voy a hablar de la fractura del húmero. Siempre que haya una fractura,
el médico debe hacer una exploración neurovascular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debe de verificar el médico si la fractura no generó alguna lesión de algún nervio o algún vaso. En el caso de esta radiografía, podemos ver que la fractura es del cuerpo del húmero. Y traten de recordar qué estructura importante pasa en la porción o en la parte posterior del húmero. Recordemos que en la parte posterior del húmero, a nivel del cuerpo, va a pasar el nervio radial. Entonces habría que verificar que este nervio no se haya lesionado. Si una persona tuviera una fractura del cuello quirúrgico, que ya les había mencionado, que es de las fracturas más frecuentes del húmero, hay que verificar que no se haya lesionado el nervio axilar. En una fractura del extremo distal del húmero, habría que explorar el nervio mediano. Y en una fractura del epicóndilo medial o también de la porción distal, hay que explorar el nervio cubital. Para concluir, les dejo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales puede darse una fractura en las diferentes partes del húmero?